Historia de Honduras, sección 0902, presentación final, podcast. Bienvenidos a todos. Es un placer que nos escuchen en este momento. Nosotros somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Y el día de hoy hablaremos del reformismo contra reformismo militar. El objetivo principal es informar y dar a conocer los acontecimientos que sucedieron en los años 1972 a 1982. Recordemos que siempre es importante recordar un pedacito de nuestra historia y saber el desarrollo por el que ha tenido que pasar el país. Entre algunos de los temas principales que hablaremos en este episodio se encuentra la política, causas y efectos con lo sucedido y lo que desde aquel momento ha impactado a la actualidad. Hoy los acompañará Kiaran Monge y mi persona Lucy Vázquez. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Partiremos hablando un poco del gobierno que estaba en aquel momento. Para Pozas, este gobierno representó un momento clave para el modelo de la industrialización sustitutiva. Según Matías Funes, de 1963 a 1972, López había pasado de coronel a general y de terrateniente a la vieja usanza, a un empresario moderno. No solo la dinámica política interna que se ha descrito anteriormente explica la orientación reformista de este gobierno militar. Eran tiempos en que soplaban vientos reformistas y nacionalistas en América Latina. En Panamá había surgido la figura del general Omar Torrijos, artífice del Tratado Torrijos-Carter de 1977, que devolvería la soberanía del Canal de Panamá de este país en el año 2000. Sucedieron muchos acontecimientos parecidos en muchos países, ¿verdad, Lucy? Así es. En Bolivia, Juan José Torres. En Ecuador, Rodríguez Lara, y en Perú, la figura militar de Velasco Alvarado con un discurso crítico al capitalismo latinoamericano. Para Pozas y del Cid, este gobierno representaba una variedad de fuerzas sociales, organizaciones obreras, el empresariado modernizante norcosteño, el sindicalismo social cristiano, los comunistas, sectores del Partido Liberal y a los distintos grupos sociales influidos por estos sectores. En tanto que los sectores sociales desplazados temporalmente del poder político se componen de terratenientes y empresarios vinculados al capital extranjero, terratenientes y comerciantes importadores, que son los líderes de los partidos políticos tradicionales, sin descuidar a la llamada clase media alta. Sobre todo debemos de recordar que desde un principio el nuevo gobierno declaró como sus objetivos principales los siguientes: realizar la reforma agraria y forestal, diversificar y ampliar la producción industrial, desarrollar la medicina preventiva, realizar una reforma educativa, modernizar y adecentar la administración pública y reformar el sistema impositivo. Una de sus primeras y significativas medidas fue el decreto, ley número 8, que ordenaba el arrendamiento forzoso de las tierras ociosas de terratenientes. Esta situación se consolidó con la ley y la reforma agraria del 30 de diciembre de 1974, con el objeto de mejorar la calificación de la mano de obra. Se creó el Instituto Nacional de Formación Profesional, abreviatura sería INFOC, el 28 de diciembre de 1972. Algunas de las ventajas fueron que para favorecer la economía popular se creó la Ley del Salario Mínimo en 1974. También el control de precios en ese mismo año lo cubrió la Suplidora Nacional de Productos Básicos, Banasupro, que este es un sistema de tiendas estatales para vender a precios bajos los productos de la canasta básica. Estas dos instituciones básicas dentro del modelo de industrialización sustitutiva fueron creadas ese mismo año. La corporación hondureña Codefor nacionaliza de este desarrollo la entidad de conservar
la forestación y pretendía mejorar la explotación racional del bosque. Y la Corporación Nacional de Inversiones, CONADI, cuyo propósito era contribuir al desarrollo económico del país mediante la promoción de nuevas empresas industriales o la ampliación y consolidación existentes, así como organizar y activar el mercado nacional de mercados y valores. Así es, pero también recordemos la caída de López. En ello ocurrió lo del 8 de septiembre de 1974. Honduras fue azotado por el huracán Fifi, que dejó pérdidas por el orden de los $500 millones, habiendo destruido casi el 60% de la capacidad productiva del país. La oposición al gobierno de López aprovecharía esta situación para exigir la reversión de las políticas reformistas. A su vez, los partidos políticos tradicionales comenzaron a exigir el retorno del régimen democrático. Entre tanto, dentro de las Fuerzas Armadas se operaron cambios importantes y relevos. López Arellano es reemplazado de la jefatura de las Fuerzas Armadas por el general Juan Alberto Melgar Castro y funge en adelante nada más como jefe de Estado. Finalmente, a inicios de abril de 1975 comienza a conocerse la denuncia del diario norteamericano The Wall Street Journal sobre un supuesto soborno del cual la administración López ha sido un objeto. Se señala como responsable del soborno a la bananera, que buscaba reducir o diferir el pago del impuesto por caja de banano exportada, que esta ya había sido aprobada por la UPED. Es importante referir que hay cierta continuidad en las políticas del modelo de industrialización sustitutiva. Durante este gobierno se creó la Corporación Hondureña del Banano, Cobanana, el 21 de octubre de 1975. Esta pretendía obtener una creciente participación nacional en la producción de transporte internacional y comercialización del banano. También fue creada la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel el 17 de mayo de 1976 con el objeto de poner bajo control estatal el servicio de telefonía y las telecomunicaciones. Para 1977, el proceso de reforma agraria puede considerarse estancado, aunque el gobierno desde sus inicios planteó que una de sus metas sería el retorno al orden constitucional. La elaboración de una ley electoral no pudo realizarse. Se rumoreaba que lo que Melgar pretendía era constitucionalizarse como presidente por medio del Partido Nacional al estilo López Ocarías. Todas estas revelaciones, unidas a luchas internas de poder dentro de las Fuerzas Armadas, propiciaron la renuncia de Melgar el 7 de agosto de 1978. La verdad es que lo más rescatable de este gobierno militar es que viabilizó la transición a un nuevo gobierno civil. El reformismo quedaba sepultado y resurge la intolerancia ideológica y represión a los sectores opositores, particularmente de izquierda. Posas y del CID consideran que con este régimen la corrupción administrativa preparó toda una corriente de opinión popular y es adversa a las Fuerzas Armadas y su tradicional aliado, el Partido Nacional. Sí, y entre todo aquello, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, sus respectivos grupos de poder dominantes, que eran las oligarquías, persistieron en negar espacios de diálogo político a los demás sectores sociales y en disminuir la pobreza y la desigualdad social. En Honduras se intentó realizar, aun con sus debilidades, un proceso de reforma social, como se vio en los podcasts anteriores. El reformismo fue la culminación de la historia. En conclusión, Posas y del CID consideraron que entre 1972 y 1977 la reforma agraria hondureña solo entregó el 15% de la tierra ofrecida a los grupos campesinos y solo se beneficiaron de ella un 13% del campesinado, que estos lo necesitaban. Sin embargo, el proceso reformista en sí logró constituirse en la causa determinante para que Honduras escapara
a la vorágine revolucionaria que atormentó a Centroamérica durante los próximos 10 años, 54 y sus raíces datan de la historia, que en este podcast hemos intentado explorar. Pero, ¿y si todo hubiera sido distinto? ¿Qué sería de nuestra conocida patria? Son cosas que jamás sabremos, pero que siempre nos preguntaremos. La verdad es un tema de gran interés y que muchos deberían de saber. Así es. Fue un gusto haber podido hablar un poco sobre ello contigo. Lo mismo digo. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que se lleven otro pedacito de la historia de nuestro país con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio.